Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el viacrucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 2 de junio del año 2022. Bueno, estamos comenzando un poquito tarde el programa. Ustedes saben, y se los he venido diciendo durante toda la semana, que estamos actualizando nuestros equipos y todavía no hemos terminado de instalarlos. Y el programa de hoy, pues yo quería que fuera bien preciso y necesitábamos pues imágenes y cortar algunos videos para tener bastante precisión en el tema que vamos a tratar, ¿no? Incluso estuve a punto de dejar el análisis para el lunes, pero creo que es importante que hablemos de esto hoy, ¿no? Porque en estos días hemos venido hablando de lo que es la manipulación de estos regímenes como el que impera en Venezuela, que tratan de hacer ver las cosas de una manera que no son y por eso es que están en el poder durante tanto tiempo y hacen uso de cualquier herramienta y de cualquier vocero y sobre todo de voceros que tengan, en este caso como estamos en la era de las redes, voceros de muchos seguidores, y para llevar el mensaje de la manipulación. Lo hablamos con las mujercitas estas que están aquí. Vamos a volverlas a mostrar. Las femichavistas estas que han venido para acá, para Estados Unidos, a desinformar, a dar mensajes que son simples manipulaciones, mentiras. Están aquí recorriendo Estados Unidos, estas mujeres, mintiendo acerca de las sanciones, hablando de que la crisis en Venezuela se debe a las sanciones, porque antes de las sanciones todo estaba perfecto, según ellas. Por cierto, que vamos a decir otra vez las fechas en las que se van a presentar. El 4 de junio, aquí tienen ustedes que es la fecha más próxima, es el día sábado, van a estar... dime si se ve en pantalla. Se ve en pantalla porque yo no tengo referencia. Ok. Van a estar en Carolina del Norte, donde hay muchísimos venezolanos, específicamente en Chapel Hill Road, en Durham. 1805 Chapel Hill Road en Durham, en North Carolina, en Carolina del Norte. Aquí tienen ustedes la convocatoria que ellas están haciendo, aunque no convocan abiertamente, porque no les conviene que vaya gente a decirles en su cara lo que es la verdad. Es el 4 de junio, el 6 de junio, que es el día lunes, van a estar en Oregon, en 5441 Southeast Belmont Street en Portland, en Oregon. 6 de junio. El día 8 de junio van a estar en 518 Valencia, en San Francisco, California. El 10 de junio y el 11 de junio también van a estar en California. Y la semana que viene, como hay tantos venezolanos en California, vamos a hablar detalladamente de lo que va a ocurrir en California. ¿Qué le quiero decir con esto? El régimen se mueve con muchísimo dinero. Imagínense lo que está costando la gira de estas tres mujeres, de las femichavistas estas.
porque es pasajes, la estadía aquí, etcétera, todo en dólares de los venezolanos, para traer un mensaje que es el mensaje que ellos quieren que internacionalmente se conozca como el verdadero y lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? Todos sabemos la realidad, sobre todo los venezolanos que estamos afuera, que tenemos familia, los periodistas que conocemos el monstruo por dentro y que estamos día a día analizando. La verdad en Venezuela es que ellos acabaron con el aparato productivo, ellos simplemente se enriquecieron, ellos tienen una economía a base del narcotráfico, a base del terrorismo, en la que ellos son los únicos que viven bien y han empobrecido absolutamente todo el estamento de lo que significa la seguridad social, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con la educación, vivienda, etcétera. Eso lo sabemos todos. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Vamos a hablar de Nacho, del cantante Nacho. Estuvo el día de ayer porque está en YouTube, en un programa de un conductor puertorriqueño, por cierto, que yo no conocía y me encantó. La verdad me encanta su estilo. Es conocido como Molusco y su canal es Molusco TV en YouTube. Su nombre es Jorge Pavón. Y él entrevista músicos, es su fuente. Gran entrevistador, es muy coloquial, muy puertorriqueño. Me encantó de verdad su forma de expresarse. Entrevistó a Nacho, lo entrevistó sobre lo que está haciendo. Por cierto, no está viviendo en Venezuela. Nacho dijo que ha estado viviendo en República Dominicana porque estaba siendo parte del jurado de La Voz en República Dominicana y ahora se va a vivir para Colombia porque va a ser parte del jurado de La Voz en Colombia. Y el conductor, el Molusco, Jorge Pavón, le hizo la pregunta acerca de estos viajes que están haciendo, las visitas que están haciendo los artistas internacionales a Venezuela y los conciertos que se están dando en Venezuela, a razón de que a él, a Molusco, lo han invitado a ir a Venezuela. Tengo que decir que la forma en que Molusco le hace la pregunta a Nacho es una forma de reflexión con muchísimo respeto por el sufrimiento histórico ya de los venezolanos, porque es un sufrimiento de más de 2 décadas. Quiero compartir con ustedes la forma en que el conductor del programa le hace la pregunta a Nacho. Y de repente, pues, es que como yo he visto bien de cerca el sufrimiento de los venezolanos, las manifestaciones, cómo carros le han pasado encima a venezolanos y todas estas cosas, yo todo eso lo tengo en mi mente. Y de repente digo, rayo, estar ahí es como apoyar esto. No sé, son estupideces mías, no sé si es una estupidez, pero es como algo que respeto mucho, porque no sé qué se siente. No sé qué ustedes sienten como venezolanos. Y quisiera tener ese respeto y esta oportunidad de hacer este intercambio de... Bueno, yo le agradezco muchísimo a Jorge Pavón, Molusco, no me gusta llamarlo Molusco, pero es que lo llaman así, la forma en que se refirió al sufrimiento de los venezolanos. Definitivamente con un respeto y con una empatía que no la tuvo Nacho. Voy a compartir con ustedes algunas de las partes de las respuestas de Nacho, pero quisiera que ustedes vieran la entrevista completa, si no la han visto ya, porque creo que hay que verla completa para que ustedes vean el nivel de descaro, porque yo creo que las respuestas de Nacho son descaradas porque tenemos que contrastarla con el mismo Nacho, porque no sabemos si este es el verdadero Nacho o si el Nacho que fue orador de orden el Día de la Juventud en la Asamblea Nacional en el año 2016 era el verdadero Nacho, o si Nacho no existe, o si Nacho no tiene personalidad, o si Nacho no es nadie. Lo primero que hizo fue responder, hacer un paralelismo con el tema de Cuba. Vamos a escucharlo. Yo nunca he apoyado, por ejemplo, este movimiento cubano, y amo a Cuba, de gente que está en el éxodo que dice, no se puede ir a cantar a Cuba. Si yo he estado en Cuba y la gente en Cuba es
alegría, bro. Resulta que lo que todos sabemos que viene ocurriendo en Cuba hace más de 6 décadas, eso no existe. Eso es mentira. Sabemos que el cubano es alegre. Eso no quiere decir que Cuba sea alegría y que lo que ocurra en Cuba sea motivo de felicidad. Pero más allá de eso, Nacho hace una reflexión, porque eso no es reflexionar. Él tenía ya como la respuesta al guión previsto de lo que él iba a decir, ¿no? Acerca de por qué los venezolanos tienen que pagar las penurias del gobierno, como que si el que está pasando penurias es el gobierno. Oigan el disparate que contestó. ¿Por qué la gente tiene que vivir las penurias de quienes gobiernan, por ejemplo? ¿Por qué? Tienen que pagar y tienen que ser ellos los que reciban ese resultado, ¿entiendes? Bueno, yo no sé si a Nacho esto habrá que explicárselo en un pizarrón, que precisamente los efectos de un buen gobierno o de un mal gobierno recaen en la gente. ¿Será que él no entiende eso? Él no pasó por educación moral y cívica, por ejemplo, porque el gobierno depende, la estabilidad, la felicidad, la tranquilidad del ciudadano, porque para eso existe el gobierno, para normar, para gobernar, para establecer que la gente, las directivas, las direcciones, las directrices para que la gente pueda acceder a salud, a educación, a vivienda, a lo básico para tener tranquilidad, tener paz. Pero él eso no lo entiende. Parece que él cree que el gobierno es un juego aparte de lo que es la sociedad y de lo que es el ciudadano, según él. O es imbécil, o él quiso que creyera la gente que lo está escuchando que eso es así. Como que si lo que lo estamos oyendo, no hemos sido todos parte de una sociedad donde hay un gobierno y nosotros somos los ciudadanos que somos gobernados. Relaciona el tema de que los artistas no vayan a Venezuela con hacerle daño al pueblo, y aquí viene la manipulación. Nunca se ha hablado de que los artistas no vayan a Venezuela porque el pueblo no merece tener artistas, y de esa manera él manipuló su respuesta. Cuando, por ejemplo, en este programa hemos comentado el tema de los conciertos, de los músicos que van para Venezuela, etc., nunca se ha dicho que es que los venezolanos no tienen derecho a eso. Todo lo contrario. El venezolano tiene, a estas alturas, derecho a todo. Al venezolano se le debe, porque lo que se le ha quitado, bueno, no se le puede pagar. No se le puede pagar. Lo que el régimen le debe a cada uno de los venezolanos no se le va a poder pagar nunca. Sobre todo si partimos del punto de lo moral, lo que se le debe en lo moral, con la separación de la familia, con las pérdidas humanas, etcétera, ¿no? Pero aquí y en otros programas de gente seria, lo que se ha cuestionado es que el régimen está utilizando a los músicos y está financiando todo esto, es para aparentar una normalidad en Venezuela que no existe. Esa normalidad no existe, porque abajo, debajo de esta música, debajo de este bochinche, debajo de este aparente festejo permanente, sigue el problema, la crisis, la angustia, el desapego familiar y todos los problemas que el mismo Nacho, por cierto, describió en la Asamblea Nacional en el año 2016. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el país que Nacho está viendo ahora? ¿Y cuál es el país que Nacho describió en el 2016? Él dice que
todo lo que se ha cuestionado acerca de los conciertos tiene que ver con que los venezolanos que estamos afuera queremos ver sufriendo al venezolano que está allá adentro. Un discurso para dividir más al venezolano que está en el exilio del venezolano que está allá adentro. Pero además, ¿qué sector de la población es el que realmente puede acceder a esos conciertos? ¿Realmente es el sector de la población que sufre el que accede a esos conciertos o el que no ha sufrido nunca el que puede acceder a esos conciertos? ¿Quién puede pagar $100 por entrar a un concierto, a cualquier concierto? $100 es lo menos que cuesta un concierto de ese tipo. El venezolano que sufre y que viene sufriendo durante décadas con ese régimen no puede ir a un concierto de ese tipo. Nacho habla de... Vamos a poner el siguiente sonido que escogimos. O sea, si para Venezuela no va artista, ¿tú crees que le está haciendo un daño a quién? ¿A la élite política del país? ¿Le está haciendo un daño al venezolano? Que nosotros mismos estamos contribuyendo en excluirlos de lo que sucede en el resto del mundo. ¿Excluirlos de qué, Nacho? Excluirlos de la música, porque ella habla de lo que sucede en el resto del mundo. O sea, que si los músicos no van, los venezolanos se excluyen del resto del mundo. Es que, mira, Nacho, lo malo aquí, lo que se ha cuestionado es que al venezolano se le está excluyendo de la salud del primer mundo, se le está excluyendo de la educación, se le está excluyendo de la vivienda digna, se le está excluyendo de todas las oportunidades, de lo básico para tener una vida en paz. De eso es que se le está excluyendo al venezolano. Él habla de que él no puede decir que en Venezuela esté ocurriendo algo catastrófico diferente a lo que pueda estar ocurriendo en cualquier parte del mundo. Es decir, en Venezuela todo está normal según él. Vamos a escuchar esa parte de la entrevista. Y no puedo en este momento avalar que mis compatriotas en el éxodo, ¿verdad? Así como yo en algún momento, digan desde la Victoria en Miami, ¿cómo es posible que en la Mercedes en Caracas hay discoteca y la gente disfrutando? Eso tiene que ser la minoría, porque la mayoría no sé qué. ¿Y qué tú crees que en los Estados Unidos la mayoría va para discoteca también? A mí me encanta y estoy muy agradecido con los Estados Unidos, pero tú vas para Los Ángeles y te sorprende, bro. ¿Entiendes? Con la cantidad de gente homeless que hay en la calle. Eso es cierto. En el mismo Miami, en el downtown de Miami, ¿entiendes? No se habla nada de eso. Cualquier tragedia que suceda, de la magnitud que sucede en las tragedias en otros países, sucede en Venezuela, bro, y eso es catástrofe, ¿entiendes? Entonces, según Nacho, lo que pasa en Venezuela se ha magnificado. Ahí no pasa nada que no sea lo común, lo regular, los índices de pobreza que hay en cualquier país del mundo. Pero lo que él describió en la Asamblea Nacional en el año 2016 fue otra cosa. Vamos a escuchar una parte de esa intervención en el año 2016, cuando fue orador de orden por el Día de la Juventud. Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país y nos hacen llegar a este punto crítico, usan el mismo recurso de culpar a cualquiera, con un término que no puedo soportar menos: la guerra económica. Él ahí hablaba en el 2016 de que el régimen culpaba a la guerra económica de todo lo que pasaba en Venezuela. Pero en esa misma entrevista, que yo les pido a ustedes que la vean, él criticó lo que estaba pasando en Venezuela con la gasolina y con las sanciones. Y lo cuestionó, dijo que eso estaba afectando al ciudadano. Y no se acordó de eso que dijo en la Asamblea Nacional, que la culpa, el régimen siempre se la echaba a lo externo, nunca se la echaban ellos. Pero ahora él tiene el mismo discurso del régimen
se tragó a Maduro. Él se lo tragó, a pesar de que en ese discurso del año 2016, escuchen lo que él dijo de Maduro, porque el análisis que él hizo del gobierno de Maduro en el año 2016 fue una radiografía, no fue un análisis, fue una radiografía de todo lo que ocurría económica y socialmente en el país. Vamos a escucharlo. Un presidente que en pocos años ha llevado al territorio a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela. Y corríjanme si me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil permanente. Dañó amistades, puso en contra a miembros de la misma familia y generó un ambiente hostil hasta en la última esquina del país. El lenguaje manejado por ellos, y cuando digo ellos me refiero al jefe de Estado anterior y al jefe de turno, que aunque algunos se empeñen en pensar que son lo mismo, mi gente, no lo son. Ha sido determinante en la pérdida de la cortesía y la desaparición de los protocolos, de la educación y de los modales. La gente en la calle anda a la defensiva. Y quiero que me disculpen si mi intervención debía ser únicamente palabras para la reconciliación, pero esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente como un joven venezolano que piensa que todavía queda algo de democracia. Pienso en los flagelos. Pienso en los flagelos que marcan negativamente a nuestra sociedad y me vienen a la mente los secuestros, el desastre penitenciario y el poder de los jefes de cárceles, popularmente conocidos como pranes, porque son populares, los jóvenes los conocemos, son famosos. Controlan los negocios ilícitos y las operaciones delictivas dentro y fuera de los recintos y todos los venezolanos saben eso. El tráfico de armas, en los narcoescándalos relacionados con los dirigentes de este país, en los policías corruptos, pienso en los asesinatos, en las invasiones, todo eso que ha sido el cáncer de nuestra sociedad. Todos estos problemas deberían ser denunciables, no por estar en contra o a favor del gobierno, sino por ser venezolanos y sobre todo por ser objetivos. Y la importancia de la objetividad es una de las moralejas que quiero que se lleven de mi intervención. He aquí parte de mi mensaje hacia la juventud. Las playas de Venezuela, las mejores playas. Las montañas, las más enormes, verdes y bellas, médanos, picos con nieve, ríos, lagos, sabanas, llanos, cascadas, el mejor clima del mundo. Mujeres hermosas, y que no me oiga la mía. Gente luchadora, sonriente a pesar de las adversidades. Yo jamás hablaría mal de mi país, nunca he hablado mal de mi país. Hablar de la verdad no es hablar mal. Decir lo contrario sí es pecar por mentiroso. Venezuela es Venezuela porque Dios ha sido generoso. Pero si sentimos que la están maltratando, como hijos de esta patria, debemos salir a defenderla. Y si hay que denunciar los abusos de las cúpulas corruptas de un gobierno, así estés a favor de alguna de sus políticas. Yo no sé realmente si esto necesita que yo haga algún comentario, pero ¿este será Nacho, este que ustedes acaban de escuchar en el 2016, o es el Nacho de ahora que dice que se molesta con los comentarios que se hacen precisamente con lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Cuál es el verdadero Nacho? Porque esta descripción, esta radiografía que él hace del régimen se ha abultado. El cáncer del que él habla ahí ya hizo metástasis. Y entonces él ahora tiene otro diagnóstico porque él ahora va a Venezuela con una tranquilidad que ya yo les voy a explicar de dónde viene la tranquilidad. Ya yo les voy a explicar sobre ese oportunismo, el oportunismo de Nacho y de algunas personas que no son Nacho y la gente no las reconoce. Bueno, lo peor fue la falta de empatía
con la que a mí hasta vergüenza ajena me dio con el conductor del programa, que tuvo mucho más empatía que Nacho. La falta de empatía con la que Nacho se refirió a quienes han sufrido pérdidas por culpa del régimen chavista. Vamos a escucharlo. Esta es mi opinión, con todo el respeto a quienes han sufrido, a quienes han visto un familiar, digamos, sufrir también, pero el resto de los venezolanos no tiene la culpa de eso. Así como, jódanse los que han sufrido, porque el resto no nos importa nada. Y nosotros seguimos para adelante. Porque es que en ese discursito lo que hay es, a mí nunca me va a pasar, a mi vecino tampoco, a mi amiga tampoco. Les pasó a ustedes y punto. Pero como yo ahora estoy del lado del régimen, a mí no me va a pasar. Pero el discurso del 2016 en la Asamblea Nacional fue totalmente diferente con respecto a este tema. Vamos a escucharlo. Para nombrar algo importante que sucedió un 12 de febrero y que todavía no ha encontrado justicia, que fueron esos asesinatos de Basil da Costa, de Robert Redman y de Juancho Montoya. Que son 3 de los cientos de casos de impunidad en Venezuela. En el 2016 sí le dolían los muertos y le dolía la impunidad. Ahora que se jodan. No le importa los muertos, no le importa el venezolano que ha sufrido. Ya no le importa nada. Porque ya pactó con el régimen. Y para terminar, dijo una frasecita que también quiero compartirla con ustedes sobre el progreso de Venezuela. Y yo voy a seguir avalando el crecimiento, esté o no de acuerdo con lo que esté sucediendo en los bandos políticos venezolanos. Y por eso se nota un cambio en Venezuela. Porque el venezolano que está dentro está diciendo, fuck it, ¿entiendes? Hay que progresar. Y si el progreso depende de nosotros, entonces hay que seguir impulsando eso. Mira, Nacho, tú hablas de progreso. Salte un poquitico del carril en Venezuela. A ver si vas a seguir progresando ahí en Venezuela. Tú hablas así porque tú tienes nacionalidad estadounidense y encima tienes nacionalidad colombiana que te la dio el presidente Iván Duque. Pero no te la dio la nacionalidad colombiana, no te la dio por músico. Te la dio porque el presidente Iván Duque, una de las cargas que lleva encima y que ha sido uno de los cuestionamientos más grandes que le ha hecho el colombiano, es cómo se echó al hombro el problema de Venezuela y de los venezolanos, cómo protegió al venezolano, cómo se enfrentó al régimen de Nicolás Maduro como ningún gobierno, ni siquiera el gobierno de de Estados Unidos se ha enfrentado a Maduro como se enfrentó Iván Duque. Y esa factura se la están pasando a los colombianos. Y dentro de eso es legítimo, pues. Es legítimo dentro de sus intereses. Por eso te dieron a ti la nacionalidad colombiana para que pudieras tener un pasaporte, porque todavía no tenías pasaporte aquí en Estados Unidos, porque todavía no tenías la nacionalidad. Entonces te dieron un pasaporte, te dieron la nacionalidad en Colombia para que pudieras tener un pasaporte, porque chillabas, porque no tenías pasaporte venezolano. Pasaporte que no tienen ningún venezolano en el exterior, que le cuesta muchísimo a los venezolanos tener. Entonces a ti te lo dieron por chillón, porque chillabas, porque te perseguía el gobierno, porque el régimen te había anulado el pasaporte, porque tú necesitabas viajar como músico que eres y necesitabas un pasaporte y te lo dieron. Entonces tú con ese pasaporte ahora tú te vas a Colombia y vas a vivir en Colombia porque tú vas a ser conductor y vas a ser jurado en La Voz de Colombia. Pero los venezolanos que están allá, si se salen un poquito del carril, eso que tú llamas progreso, no depende lamentablemente de los venezolanos. Porque si el progreso dependiera de los venezolanos, hace rato el país estuviera mucho más adelante de lo que está.
ya Venezuela sería un país del primer mundo si eso dependiera de los venezolanos. Estúpido. Porque los venezolanos lo que tienen aquí es mucho. La preparación de los venezolanos se ha demostrado afuera, porque no han podido demostrarla allá adentro. Porque el problema que hay en los hospitales no es culpa de los médicos que están bien preparados, es culpa del régimen que ha hecho que los hospitales se vengan abajo. Entonces, si tú con tus palabritas vas a contribuir al progreso, yo quiero que tú te vayas a Venezuela y adentro de Venezuela te salgas un poquito del carril, que digas unas palabras como las que dijiste en el año 2016 en la Asamblea Nacional, para ver si te van a dejar contribuir con el progreso. Yo lamento muchísimo porque yo sé que hay fanáticos que les importa más el cantante que su país. Pero ustedes saben por qué Nacho va para Venezuela, porque él ahora con este discurso lo dejan estar ahí mientras tenga este discurso, que es un discurso pactado como el resto de los discursos, y yo se los he venido diciendo desde que empezaron los youtubers, les he venido diciendo que esto es una campaña. Pero además, y este comentario lo quiero hacer a propósito de que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando tú solicitas asilo político, tú no puedes viajar a Venezuela, porque se supone que si tú estás solicitando asilo político es porque te están persiguiendo en Venezuela. Después de que a ti te dan el asilo político, tú accedes a la residencia un año después que tienes el asilo político aprobado. Y 4 años después de que te dan la residencia, tú puedes acceder a la ciudadanía americana. Cuando ya tú eres ciudadano, tú puedes viajar a Venezuela o al país de donde eres de origen. ¿Por qué puedes viajar siendo ciudadano? Porque se supone que si a ti te ocurre algo en el país donde te perseguían, si tú eres ciudadano americano, se supone que Estados Unidos puede exigirle en este caso a Venezuela, que si estás preso te liberen, pero eso no funciona. Eso no funciona con Venezuela. Venezuela es una dictadura. Pero aquí hay mucha gente que ha pedido asilo político que realmente no es perseguida y se hace ciudadano americano y se va para Venezuela y como nunca fue perseguido político, cosa que es mentira, entra a Venezuela y vuelve a salir. Pero los que realmente son perseguidos políticos, ni siquiera siendo ciudadano americano pueden ir a Venezuela, porque te detienen y el régimen de Maduro utiliza a un verdadero perseguido político, lo utiliza como una ficha de cambio, como utilizó a los funcionarios de Citgo para cambiarlo por unas condiciones y unas sanciones para sentarse en la mesa de negociaciones. Entonces, Nacho va a Venezuela con libertades que no tienen los venezolanos que están afuera, muchos de los venezolanos que están afuera. Nacho pactó ese discursito que se tiró ahí en República Dominicana, bien sabrosito, frente a un conductor puertorriqueño que de verdad a mí me dio pena ajena, porque la cara del conductor, por eso yo los invito a que ustedes vean esa entrevista, la cara del conductor era de impresionado de esas palabras, de cero empatía de Nacho. ¿Cuál es el Nacho? Nacho no existe. Nacho no tiene identidad, no tiene personalidad, lamentablemente. Y no me importa lo que opinen la fanaticada de Nacho. Vamos a ir a un corte y de regreso seguimos con Agárrate.